Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Bueno, por fin luz verde. Los ponentes del proyecto de reforma tributaria y el propio ministro acaban de concluir una conferencia de prensa donde anunciaron un gran acuerdo. Habrá reforma tributaria. ¿Qué modificaciones introdujo el grupo de ponentes de la reforma? El doctor Antonio Navarro es uno de ellos, de los ponentes. En síntesis, doctor Navarro, ¿cuáles fueron las reformas adoptadas? Bueno, en la propuesta inicial del gobierno, en la carga importante de recaudos, hay que recaudar 12,5 billones de pesos por año. Sí. Para tapar el déficit del presupuesto del 2015, y eso mismo se va a recaudar 2016, 2017, 2018, hasta el fin del gobierno, el plan de desarrollo. La carga importante de ese recaudo estaba en el llamado impuesto de la riqueza, que es impuesto al patrimonio. Eso recaudaba más de 8 billones de pesos en la propuesta inicial del gobierno, de los 12,5. ¿Cuánto proponía el gobierno? Proponía una tabla donde lo grueso estaba en 1.5%. El techo. El techo, que es lo que pagan, digamos, la mayor parte de las empresas grandes y los que recaudan la mayor cantidad de dinero, la tasa era 1.5% durante 4 años. En la discusión con los gremios, con la ANDI, con todo el mundo, la ANDI dijo, una cosa es cierta, el impuesto al patrimonio de riqueza es un impuesto antitécnico, porque grava los activos y no las utilidades. Entonces una empresa que tenga muchos activos y pocas utilidades termina pagando mucho más de lo que se puede pagar. Mucho grava lo que uno ha ahorrado. Grava los ahorros y no el flujo, exactamente. Entonces se acogió ese punto de vista y se reemplazó gradualmente desde el 2015 hasta el 2018, el impuesto a riqueza por sobretasa del CRE. El CRE es un impuesto de las rentas que pagan solamente las personas jurídicas. ¿Cómo así se reemplazó? Redujeron el impuesto a la riqueza. Sí, se redujo el impuesto a la riqueza, empezando por el 2015, que pasó de la propuesta inicial, que era 1.5 a 1.3. Le bajaron 2 puntos. 2 décimas, pero eso ya es una plata, eso es 1 billón de pesos. ¿Y esos 2 puntos cómo los...? Se reemplazan aumentando la sobretasa del CRE. El CRE es un impuesto de renta de utilidades que pagan solamente las personas jurídicas, o sea, las empresas. Sí. Entonces lo que se hizo fue bajar impuesto a la riqueza y subir sobretasa del CRE. Entonces, la sobretasa al CRE, que es el impuesto a las utilidades. A las utilidades. Estaba en 9 puntos. Hoy son 9 puntos hasta el 2015. Y el gobierno proponía elevarlo al 12. Al 12. ¿Y ustedes, los ponentes, decidieron proponer que elevara a cuánto? A 13 en el primer año, bajando el 1.5 a 1.3. Y luego, pura aritmética, ¿no? Lo que baje el impuesto a la riqueza lo sube sobre tasa al 3. Para que sigan los mismos ingresos. Para que se consiga el mismo recaudo, exactamente. Y no grabar el ahorro. Y no grabar el ahorro, no grabar lo que usted tiene acumulado, no importa lo que produzca o no, sino las utilidades. Ahora, en la conferencia de prensa usted anunció que iba a incluir dentro de la ponencia la idea suya de gravar los dividendos, es decir, de restablecer en Colombia la doble tributación. Se grava a las empresas y se grava a los socios de las empresas. Tengo entendido que el ministro de Hacienda le pidió que no incluyera esa propuesta en la ponencia. ¿Así fue? Sí, así fue. Ahora hay que hablar de ese impuesto un poquito más antes de meternos en los detalles. Sí. Mire, la OCDE, hay tanto interés en parte de las considera parte de las buenas prácticas en todo el mundo. Está en Estados Unidos. ¿La doble tributación? Exactamente, el impuesto a los dividendos, además del impuesto de renta. Me ha dicho, pagar uno a través de su empresa y además pagar como socio. Como socio, porque es un impuesto a las personas, no es un impuesto a la sociedad, no es un impuesto a la persona jurídica, sino a la persona natural. Pero quiero decirle. Es lo mismo que un empleado, la empresa paga el impuesto de renta y el empleado paga renta personal. Le hacen retención en la fuente. Sí, pero digo, en el caso de las empresas, las sociedades, la sociedad paga. Sí. Y yo soy socio de la sociedad, sí. Ahí pago. Sí. Y además, como socio de la sociedad, siendo persona natural, también pago. Exacto, eso es una buena práctica de la OCDE en el mundo entero. Está en Japón, está en Estados Unidos, está en casi todos los países europeos, algunos de Europa Oriental no lo tienen. En América Latina está en Chile, está en Argentina, está en México ahora.
Y es una buena práctica, porque es La un doble impuesto, tributación. pues que no es una doble, porque son distintas personas las que pagan. Uno es la persona jurídica. Claro, si la persona jurídica es igual que la persona natural, si el dueño de la empresa es uno solo, sí es una doble tributación. No. Pero si la empresa tiene varios socios, Por eso son cada socio distintas, paga como empresa y paga como pero socio. con tarifas distintas. Con tarifas distintas y en proporción a las acciones. Ahora sí, pero digo primero que es bastante universal. Y es considerado por la OCDE una buena práctica. En segundo lugar, Sí. está limitado a personas jurídicas. Perdón, a personas naturales, no a personas jurídicas. La propuesta suya. Sí, la propuesta, además tiene el apoyo de todas las bancadas. La propuesta de gravar los dividendos. Los dividendos a las personas naturales. Sí. Entonces, sería primero a las personas naturales solamente. Segundo, con una tarifa razonable, 10%. Tercero, con una primera parte de gente que no paga nada, que son los que tienen dividendos que al año no pasan de 42 millones de pesos. Esos pagan cero, o sea, no son grabados. Y que no generen cascada de impuestos. Entonces es un impuesto razonable que sirve para reemplazar dos de los impuestos que están en la propuesta del gobierno. Por un lado, el de la riqueza o patrimonio de las personas naturales, porque las personas naturales, no solamente las empresas, sino los dueños de las empresas, están pagando, hoy por hoy en la propuesta del gobierno están pagando impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza. Se reemplazaría totalmente eso. Y además permite, por los ingresos que produciría, que son más o menos 1 billón de pesos al año, bajar en 2 puntos la renta de las empresas. Hoy la renta está en 25%, bajaría a 23%. El impuesto de renta. Sí, el impuesto de renta. La tarifa hoy es 25%, bajaría a ser 23%. Y permitiría entonces un alivio también a las empresas con este impuesto a los dividendos, que es un impuesto que no es nuevo, pero es un impuesto de renta, estrictamente. La técnica es renta cedular, así se llama. Pero entonces, la idea suya del impuesto a los dividendos para las personas naturales es para reemplazar el impuesto al patrimonio que hoy se llama de riqueza. De las personas naturales. Exactamente. Totalmente. Lo reemplaza. Quedan pagando cero. Y el impuesto a la renta también baja. El impuesto a la renta de las empresas baja 2 puntos, de 25 a 23. De las empresas, de los socios. Sí, de las personas jurídicas, ¿no? Sí, por 25 eso. a 23. Pero esas personas jurídicas están hechas por personas naturales que están pagando No, porque es que las personas naturales en renta están pagando con una tabla distinta, que se llama el IMAN. O si son trabajadores independientes, el IMAS. Pero eso no se toca. Bueno, y siendo aparentemente atractiva la imagen, la propuesta suya, ¿por qué el ministro se opuso a que fuera incluida? No se opuso, no quiso comprometerse con ella, no firma. Le pidió. Por ahora, digamos, dice, vamos a mirar cómo se desarrolla, qué apoyo tiene. Él le pidió que retirara eso de la ponencia. Porque ha habido, digamos, una aprehensión de los empresarios sobre este tipo de impuestos, porque dicen que eso empieza y después se los van a subir. Esa es la aprehensión. Pero si lo movemos con un impuesto de renta cedular y hasta ahora a las personas naturales, eso es universal. Y hasta ahora Casi que Colombia es una excepción al no tener eso. Pero digo, hasta ahora usted no ha obtenido el apoyo de los gremios, no. No, pero lo conocen, hemos dicho que sí. Es más, el presidente de la ANDI dijo, estudiémoslo el año entrante. El problema es que el año entrante no va a haber reforma tributaria. Es ahora por 4 años o ya no se hizo. Yo digo, estudiémoslo ya. A mí me parece que es razonable, que es justo. Además, una cosa, mire, cualquier asalariado le hacen retención en la fuente por su salario. El que vive de dividendos no paga un peso. Entonces, que pague como persona natural una cosa razonable. Yo les hice una cuenta a los congresistas. A los congresistas les retienen en la fuente el 16.5% de sus salarios. Una persona que vive de dividendos tendría una retención o tendría que pagar un impuesto de menos, porque solamente el 10%, es razonable. Pero bueno, como no se incluyó en la propuesta dentro de la ponencia, sí, se decidió, o usted decidió que, como se anunció, que iba a presentar como proposición. Sí, con la firma de ponentes de todos los partidos. ¿Y qué opción tiene que eso sea aprobado por las cámaras? Mire, yo creo que es razonable. No, pero ¿qué opción tiene que ser? Diría que alta. No diría que está aprobado, porque obviamente sin el empuje del gobierno es más difícil, pero tiene muy buen ambiente. Pero el gobierno no empuja eso. Ni tampoco se opone, creo yo, realmente.
porque va a permitir reemplazar una parte de lo que es, digamos, sensible, que es el impuesto. Mire, las personas naturales tienen que pagar en este momento un impuesto de la riqueza, que aunque es bajo y se consiguió bajarlo para el piso, una viuda que recibió una serie de acciones que le entregó su marido antes de morir y que vive de los dividendos, pues va a pagar cero, como está pagando ahora, si hay impuesto a los dividendos. Porque Bueno, antes tiene que pagar impuesto al patrimonio. bueno, Mire, el piso además son 42 millones de pesos. ¿Sabe cuánto tiene usted que tener en acciones para recibir 42 millones de pesos en dividendos? Por lo menos 1.000 millones. Sí, sí, sí. O sea, que no es Y un- además el porcentaje de población que tiene ese... pero además, es que los dividendos de acciones son una fracción muy pequeña del total de capital que se tiene en acciones. Así que yo creo que eso es absolutamente razonable. De todas maneras, se grava el mercado accionario, lo que también... No, el mercado accionario no. Pues hombre, si da dividendos, y uno Sí. recibe el dividendo a través de la acción. No, pero la persona que tiene unas cuantas acciones de Ecopetrol va a pagar cero. Eso sí te dan por seguro. Porque para recibir 42 millones en un año de dividendos, usted tiene que tener más de 1.000 millones de pesos en acciones. Si no, no recibe 42 millones. Entonces, el que se compró para ahorrar, para dar unas accioncitas de Ecopetrol, paga cero, no se preocupe. Esa pelea sí la di dura. En Hacienda sería que si se presentara fuera más bajito, nada. De 42 millones hacia arriba. En resumen, Pero este 42 millones son más de 3 millones de pesos mensuales. Está bien. en resumen, acuerdos sobre la reforma tributaria entra ya a discusión en primer debate de las comisiones conjuntas De Senado y Cámara. de Senado y Cámara, luego ya entra rapidongo. Y segundo, el gobierno dijo que tenga paciencia sobre el impuesto al dividenda, pero que si los parlamentarios le imponen, pues acepta. ¿Sí? Que si el ambiente es bueno, y yo en el Congreso lo siento muy bueno. Vamos a ver. Segundo tema, el secuestro del general, en un momento. En la historia de Colombia, doctor Navarro, jamás, nunca, ni en época de lucha por la independencia, había antecedentes del secuestro de un general. Yo no recuerdo un general en servicio activo del ejército con mando de tropa en manos de la guerrilla. Yo no recuerdo antecedente alguno. Es un secuestrado simbólicamente muy importante para la situación. Hoy Iván Márquez en La Habana dijo que todo estaba en manos de Timochenko. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Claro, pues si las FARC van a tratar de sacar el mayor rédito político de su liberación. Estoy convencido que lo van a poner en libertad. Pero van a sacar el mayor rédito propagandístico de esa liberación. Es decir, ¿usted no cree que la liberación sea mañana y esta noche? No, que sea un día para otro, como se decía ayer, yo creo que infortunadamente no. Claro, ahí hay un riesgo. Si a ese general le llega a pasar algo, el proceso de paz se acaba. Entonces se están jugando con candela las FARC. Además, las FARC tienen un problema de fondo. Creen que demostrando fuerza les va a ir mejor en la negociación. Están equivocados. Es demostrando apoyo público, consiguiendo apoyo público como les puede ir mejor. Y no es así como con demostraciones de fuerza. Pero yo sí creo que van a alargar y a tratar de volverlo un evento muy importante en el momento en que lo devuelvan, con la mayor publicidad posible. Eso me parece que es lo que van a El hacer. apoyo popular lo obtendrían, o por lo menos un acto de simpatía, si soltaran inmediatamente. Claro, si lo soltaran rápido, si suspendieran muchas de las operaciones que están haciendo, si dejaran de poner explosivos. Mire, el M-19 cuando negoció hizo un cese del fuego unilateral, que rápidamente se volvió bilateral, para ganarnos el apoyo de la opinión pública. Las FARC, en cambio, creen que demostrando fuerza les va a ir bien, y es todo lo contrario. ¿Y ustedes serían partidarios de que las FARC declaren o decreten un cese al fuego unilateral y cesen de verdad, los secuestros como lo ofrecieron? Claro que sería partidario de eso, pero sé, conociéndolos como los conocemos los colombianos, que no lo van a hacer. Pero ese sería el ideal, porque ellos tienen que pensar, si van a firmar el acuerdo finalmente, que creo que sí lo van a hacer, que van a tener que ir por los votos en la plaza pública. Y ahí necesitan el apoyo de la población más que un acuerdo con el gobierno. Mejor dicho, en La Habana podría haber ahora dos mesas. Una mesa, Ay, de hecho. la de la paz. No, de hecho ya se están reuniendo mediadores, países internacionales, una mesa suspendida, la formal, y la mesa informal funcionando, buscando la liberación del general. Por supuesto, ya están funcionando las dos mesas.
Es decir, la creencia suya de que no esperemos para las próximas horas. Pues ojalá que me equivoque, pero diría que conociéndole las mañas a las FARC, no lo van a poner en libertad inmediatamente. Doctor Navarro, Infortunadamente. sí, así es. Doctor Navarro, muchísimas gracias. Están jugando con candela. Ojalá lo pongan en libertad pronto. Estamos de acuerdo. Primera pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo en que se establezca un impuesto al dividendo para reemplazar el impuesto al patrimonio o la riqueza que se llama ahora? Segunda pregunta. ¿Ustedes creen que las FARC están jugando con candela si no liberan ya al general Rubén Darío? Los resultados del sondeo se dan al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.